8:44 de la mañana, seguimos con más de Primera Página. A esta hora le vamos a dar la bienvenida a José Ignacio Guedes, mejor conocido como el Chato Guedes, secretario de la Asamblea Nacional, además secretario general de la Causa R. Bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad, buenos días. Varios temas que comentar y para partir le pregunto, ¿la constituyente va o no va? Mira, no va y no fue, ya no fue, esa convocatoria es totalmente irrita, es ilegítima, están usurpando nada menos que el poder popular, el soberano, la soberanía, que solo puede ser ejercida con referéndum, es la única manera. Mira, hay un antecedente que la gente se olvida, pero un año después de aprobada la Constitución del 99, o sea, en el año 2000, Chávez llamó a una constituyente laboral. No sé si la gente se puede acordar, y fuimos a referéndum todos. Eso era para cambiar el presidente de la CTV en ese momento, que fue al final Aristóbulo termina perdiendo esa elección. Bueno, si fuera una constituyente obrera, laboral, se requirió, y ya en vigencia esta constitución, porque ellos dicen, no, es que eso es en el 99, la constitución no estaba vigente y era otro antecedente. No, en vigencia de esta constitución, cuando Chávez quiso hacer una constituyente laboral, tuvo que consultar en referéndum a todo el mundo. En referéndum donde hay voto universal, donde tu voto vale igual que el mío y votamos una sola vez cada uno. No esta elección que se inventaron ellos, donde ellos deciden quién vota 4 veces, 5 veces, una cosa diseñada para que la minoría se imponga. No, la soberanía, que es la regla de oro de la democracia, que es que la mayoría decide, la mayoría del pueblo. Entonces, aquí los que estamos inscritos en el REP decidimos, ¿cómo? Por mayoría. Y eso solo se puede lograr en un referéndum. Entonces, una constituyente ahora, sin esa consulta previa, sin referéndum, es totalmente ilegítima. Y además, unos constituyentes que van a ser electos sin voto universal, donde Maduro está diciendo quién vota y quién no vota y cuántas veces vota cada uno, o sea, eso no es una elección. Es un adefesio, es una elección ni siquiera de segundo grado, es un parapeto a la cubana donde la militancia de su partido que controla el presidente va a votar muchas más veces de lo que va a votar un ciudadano común. Entonces, eso ya no fue. Yo le digo a la gente que el llamado es el mismo, el llamado es a rebelarnos contra una dictadura, que aquí hay dictadura antes de la constituyente. Y ahora bien, pero este proceso ya fue convocado por el CNE, ya tiene fecha. ¿Cómo evitar entonces que se apliquen sus efectos? Porque ciertamente así voten 3 personas o 3 militantes del PSUV, esa constituyente en teoría se va a aprobar. Como hemos evitado que se apliquen los efectos, por ejemplo, de la sentencia del TCJ, que desconocía a la Asamblea Nacional, y ahí están los diputados, sesionando todas las semanas en la calle al frente de una rebelión constitucional, pacífica y democrática. O sea, yo quiero que la gente entienda el contexto de la lucha. Aquí hay una dictadura, antes de la convocatoria de la constituyente había una dictadura, hay un poder que es ejercido de forma dictatorial, autoritaria, y es lo que tiene el pueblo en la calle. Nosotros salimos a la calle antes de la convocatoria de la constituyente. ¿Por qué? Porque había una dictadura que nos eliminó el revocatorio, porque pretende desconocer a la Asamblea Nacional, porque no quiso hacer elecciones regionales en su oportunidad y ahora se inventa este parapeto constituyente. Bueno, es una más de la tiranía. Y yo le pido a la gente que entienda que el llamado es a desconocerlo en función al artículo 350, es un llamado constitucional además, que es la desobediencia civil, que por cierto es un derecho natural que tienen los pueblos cuando hay autoridades ilegítimas, antidemocráticas, como en este caso se están ejerciendo algunos poderes constituidos y como será esa constituyente. ¿Cómo aplicarlo? Porque el 350 pareciera que la gente lo maneja y ha sido presentado en muchas oportunidades, incluso denunciado por el mismo gobierno como si fuera un tabú ejercer el artículo 350 a pesar de que está en la Constitución. Bueno, y está porque ellos lo pusieron para tratar de reivindicar, por cierto, esto hay que aclararlo, ellos quisieron reivindicarse ante la historia, colocando ellos ese artículo en la Constitución en 1999 para reivindicar lo que fue el golpe de Estado sangriento en 1992 ejecutado por Chávez. Pues eso sí fue un golpe de Estado sangriento, armado con fusiles, donde mataron gente. No es esta rebelión democrática y pacífica donde salimos todos los días sin armas, con nuestras banderas, simplemente a reclamar nuestros derechos, a reclamar que la Constitución actual se aplique. El 350 es de desobediencia, desconocer a las autoridades ilegítimas, antidemocráticas y reivindicar la Constitución. Luchar para que se restablezca el orden constitucional, como por ejemplo la fiscal general denunció que hubo una ruptura y que hace un llamado también permanente a esa restitución. Es un deber ciudadano porque está incluso en la Constitución. Así que yo le digo a la gente que tenga fuerza, cada vez somos más. La dictadura está aislada internacionalmente, a lo interno no tiene calle, no ha habido en estos 3 meses una sola convocatoria de calle del gobierno
que demuestre fuerza, está reducido a solo 2 cuadras, cuando nosotros todos los días a lo largo y ancho del país demostramos que somos millones, que somos todo un país contra la dictadura y que lo que queremos es, por cierto, elecciones libres, justas, con voto universal, donde todos los votos valgan lo mismo y donde podamos escoger alcaldes, gobernadores y un nuevo presidente. Hay dos escenarios. Por parte del gobierno nacional, la constituyente se plantea como el único mecanismo que hay para establecer un diálogo en el país, el único mecanismo que hay para garantizar la paz. Por otra parte, por la parte de la oposición, se asegura que es una excusa para eliminar, entre otras cosas, los próximos comicios que se requieran. Hay uno que está pautado también para el 10 de diciembre, que son las elecciones regionales. En un escenario, llega el 30, al último de julio, se realiza la elección de los constituyentistas en este caso, y se empieza a legislar en base a esta constituyente. ¿Qué pasa si ciertamente se aprueba y se empiezan a, entre otras cosas, destituir por nombrar a una la fiscal general, que ya incluso el diputado Diosdado Cabello tiene incluso hasta una cuenta regresiva? ¿Cómo desobedecer esos efectos? Bueno, ¿Cuál efecto se va a hacer? Desconocerlo Pero en la práctica totalmente. se va a Bueno, destituir a no, la fiscal. en la práctica veremos, porque en la política hay que ver si ellos pueden materializar sus decisiones o no. Ese es el juego político. Una cosa es un papel, el papel aguanta todo. Ahí están las sentencias del TCJ. ¿Se materializaron o no se materializaron? ¿Por qué? Porque las desconocimos. O sea, ya lo hicimos. Yo quiero que la gente entienda que esto es un episodio más de esta gesta heroica, de esta lucha importantísima que estamos dando nosotros los ciudadanos por rescatar nada menos que el derecho al voto, por reivindicar la democracia y la vigencia de la Constitución. Pero que no es nada nuevo. Por supuesto, la constituyente asusta y nuestro deber es tratar de impedirla, pero que entendamos que en todo caso esto es una lucha que va más allá del tema de la constituyente. Estamos luchando contra una tiranía y lo estamos haciendo con las armas ciudadanas, pacíficas, reivindicando la Constitución y desconociendo todos esos actos. Habrá que ver, ahí están las sentencias del TCJ que pretendieron usurpar, por ejemplo, las competencias de la Asamblea Nacional. Bueno, el pueblo en la calle logró evitar que eso se materializara. Pero la figura del desacato de la Asamblea sigue existiendo, al menos para el Tribunal Supremo. Claro, para ellos, pero yo hablo de las sentencias donde ellos pretendieron ya decir que ellos iban a legislar, que ellos iban a usar las funciones, que es un poco lo que tú dices, que la constituyente lo puede hacer. Podrá hacer lo que quiera, pero no tiene legitimidad, es todo lo que haga está al margen de la Constitución, porque no hubo referéndum, porque la elección no fue universal y ese poder, por supuesto, el llamado a desconocerlo. Se están estudiando todo un cronograma de actividades de aquí a, por supuesto, al 30 de julio. Esta semana va a haber un encuentro con los sectores de la sociedad civil. La idea es convocar a una consulta previa, a una especie de referéndum popular, es lo que se está discutiendo previo al 30, se establecerá el día, para que dejar constancia histórica de que el pueblo rechaza esa consulta que Maduro no se atreve a hacer, que es apelar justamente a que la convocatoria solamente la tiene el pueblo. Bueno, que sea en todo caso la Asamblea, que sean los sectores democráticos que lo hagan y que quede constancia del rechazo que hay para que ya quede claro que ese poder es totalmente ilegítimo. Y seguir luchando por un cronograma electoral, por elecciones libres y justas, donde cada voto valga uno solo, donde la mayoría decida y escoja a los nuevos alcaldes, gobernadores y presidentes. ¿Qué lectura precisamente se le da? Porque las elecciones regionales, pues ya todo el mundo sabe que tienen un año básicamente de retardo, pero la presidenta del Consejo Nacional Electoral en días pasados, cuando se planteaba ya lo que iba a ser el Día de la Constituyente y que se dio como fecha de las regionales el próximo 10 de diciembre de este año, ella aseguraba pues que las postulaciones a estos candidatos deberían ser en el mes de agosto. ¿Cómo está evaluando la Mesa de la Unidad este escenario? No lo está evaluando porque... ¿No lo está tomando en cuenta? No se está discutiendo porque nos parece que el llamado a unas regionales con la constituyente convocada, por supuesto, es una burla. Y lo que nos estamos abocando justamente es con la estrategia del 350, que es constitucional y que ya fue anunciada con todos los sectores de la oposición en un acto que me parece a mí emblemático, donde la unidad se fortaleció. Bueno, ahora lo que tenemos es que crear esa agenda de 350 que todos los días está agarrando vuelo. Fíjate, por ejemplo, el último formato del viernes, que fue un trancazo de 2 horas, muy exitoso, masificó la protesta, fue un gran antecedente, masificó la protesta, bajó los niveles de represión y es por eso que esta semana arranca hoy con uno convocado por los estudiantes y apoyado por la MUD y el miércoles uno ya convocado directamente por la mesa ya de 4 horas para seguir escalando en este conflicto. Son formas de protestar que son pacíficas, que son democráticas y que son constitucionales y que se trata de desconocer a esta tiranía hambreadora
con constituyente o sin constituyente, es desconocer a esta dictadura para que haya elecciones libres en Venezuela y podamos escoger un nuevo gobierno. Señor Guedes, tenemos que hacer una pausa comercial. Al regreso quiero consultarle su opinión sobre algo dicho ayer por la presidenta del CNE, que no se va a permitir que se saboteen, en este caso, las elecciones a la constituyente, y ella incluso hablaba de acudir al Tribunal Supremo de Justicia para que asesore al CNE para ver qué acciones penales se pueden tomar para quienes hagan este tipo de acciones. Lo dijo Tibisay Lucena ayer. Estamos con José Ignacio Guedes conversando con el secretario general de la Causa R, además secretario de la Asamblea Nacional. Ya venimos. Primera página. Siete 59 minutos de la mañana, sigue con nosotros José Ignacio Guedes, mejor conocido como El Chato, secretario general de la Causa R y secretario también de la Asamblea Nacional. Ayer hubo un pronunciamiento de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, entre otras cosas asegurando que no iba a permitir que se saboteara o ninguna especie de boicot en contra de las elecciones de los constituyentistas del próximo 30 de julio. Ella aseguraba, entre otras cosas, que iba a asistir, que no descartaba asistir al Tribunal Supremo de Justicia un poco para asesorarse sobre o evaluar medidas, y está en nuestra web esta información, evaluar medidas que protejan el ejercicio del voto frente a quienes pretenden sabotear. Nosotros hemos actuado con el Ministerio Público, por eso voy a proponer la próxima semana acudamos al TSJ para que nos indique cuáles son las medidas que debemos tomar para garantizar el derecho al sufragio. Ella aseguraba que en este momento no se podía hacer esa alianza con el Ministerio Público por las posturas políticas, en este caso de la fiscal. ¿Cuál es su opinión? Esa señora tardó 6 meses para entregar una planilla para que un sector de la población ejerciera su derecho constitucional en un referéndum revocatorio. No se atrevió ni siquiera a convocar el proceso del 20% de convocatoria para el revocatorio y lo suspendió por una artimaña con unos tribunales penales. Esa señora ni siquiera convocó las elecciones regionales cuando estaban previstas, que era el año pasado, se hizo la loca. Esa señora le dijo al país que iba a convocar las elecciones el primer semestre de este año y no lo hizo. Y sale corriendo a avalar a un proceso inconstitucional y ilegítimo como el de la constituyente. Tibisay Lucena es la autora material del crimen más grande que se le ha hecho a la democracia en Venezuela, que es la eliminación del derecho al voto universal. Ella es la ejecutora material de ese crimen, cuando impidió el revocatorio, cuando no convocó las regionales y cuando ahora avala un proceso sin previa consulta popular, con una elección amañada y unas bases comerciales donde la mayoría no puede decidir, sino que decide la minoría secuestrada por un partido político. Así que no tiene ninguna moral esa señora. Si a ella le preocupa el ejercicio del derecho al sufragio, que renuncie, porque ella es la que lo obstaculiza en este momento. Así que de verdad que, y además está desconociendo ella a la fiscalía nada más. O sea, fíjate de lo que es capaz esa señora de desconocer ella a motus propio a un poder como el Ministerio Público y refugiarse en los magistrados ilegítimos, electos totalmente de forma irregular, para ver qué se inventan. Son capaces de cualquier cosa, son capaces de decir que la elección de la constituyente es en el poliedro y te dicen que votó un gentío. O sea, esa junta ya entre Tibisay y esos magistrados puede dar cualquier resultado, así que ante esa noticia de que ella está acudiendo allá. Por eso que le digo a la gente, prepárense para lo peor, pero eso no es el problema, porque esto es un problema político, y el problema político lo vamos a resolver en la calle, como donde tenemos 3 meses nosotros dando una batalla épica, y tenemos que seguir porque se están dando resultados importantísimos en el plano internacional, en el plano nacional, en el plano incluso hasta militar, donde hay un descontento que ya se sabe que existe porque el propio Maduro lo dijo recientemente, y bueno, al final es todo un país contra la dictadura para que aquí haya elecciones libres y podamos escoger un nuevo gobierno. Precisamente con esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente muere aquella tesis del presidente Chávez, y que además está en la Constitución, de la democracia participativa y protagónica. Claro, en fin, y del soberano, que fue esa palabra sagrada del chavismo, que ahora es una palabra tabú y que nadie dice. Lo dijo la fiscal.
cuando fue al Tribunal Supremo de Justicia, que era la muerte justamente de la democracia participativa. Maduro está dejando a Chávez como un tonto, porque fíjate, Chávez cuando quiso aprobar su modelo socialista, él sí tuvo que ir para referéndum y perdió. Pero bueno, Maduro es más pila, pues Maduro ahora se inventó una elección donde él con el 10% le gana el 90%. Entonces decide, bueno, un militante del PSUV vota 5 veces. Bueno, ¿por qué? Sí, bueno, porque él trabaja en una institución pública, porque es miembro de un club, porque está en un consejo comunal, porque además está asociado a un sindicato bolivariano, etcétera. Ese vota 6 veces. Y por supuesto vale 6 veces más que un ciudadano común. Entonces es la única manera que el 10% se imponga al 90%. Entonces no hay comparación, no hay comparación. Esto ya es una dictadura abierta, formal. Este no es chavismo, este es el madurismo, esta es la dictadura de Maduro. Y ahorita el país se divide no en chavismo y oposición, sino se divide en quienes sustentan por acción u omisión esa dictadura de Maduro y quienes la combatimos. Gracias a Dios, quienes la combatimos somos el 90% de este pueblo que tarde o temprano logrará lo que queremos, que son unas elecciones generales. Se está tratando de mostrar, o por parte del Gobierno Nacional se muestra a la Fiscal General de la República, que sería una de las primeras que se manifestó en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, como una ficha de la oposición o como una ficha de la derecha. Ha habido otros pronunciamientos y ayer en particular el exministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, dijo, entre otras cosas, sé valiente y asume la necesidad de retirar la constituyente. Le hizo un llamado al presidente. ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan a estos pronunciamientos? Gabriela Ramírez, Cliver Alcalá, Héctor Navarro, que fue ministro además del presidente Chávez y también del presidente Maduro. Nosotros valoramos en su justa medida a todos los pronunciamientos. ¿Pero son fichas de oposición? No, nunca lo han sido, por Dios. O sea, la verdad es que no tenemos nada que agradecerle en la oposición a las personas que tú acabas de nombrar. Lo que valoramos como ciudadanos, en todo caso, es el pronunciamiento que están haciendo ahorita en esta circunstancia tan importante para el país. Pero, por ejemplo, la fiscal es la que tiene preso a Leopoldo López, por ejemplo. Y el Partido Voluntad Popular ha sido los primeros que han valorado en este momento, con altura política, su pronunciamiento de forma institucional. Ahora, basta oírlos para saber que lo que están alegando es que el chavismo, que es la constitución que ellos aprobaron en un momento, está siendo ahorita incumplida, está siendo desconocida, que cómo es posible que si Chávez tuvo que ir a referéndum para hacer una constituyente, luego para tratar una reforma, luego para una enmienda, cómo es eso que ahora Maduro pues se quiere perpetuar en el poder y además crear un poder supraconstitucional de forma ilimitada, porque ni siquiera tiempo de límite tiene eso. O sea, al final, eso es crear un suprapoder de 500 y pico de personas que Maduro va a escoger a dedo, que puede durar indefinidamente y que quiere que sea como un poder paralelo e ilimitado que va a estar ahí. Bueno, aquí puede haber elecciones a gobernadores, pero bueno, con esa espada de Damocles permanente que es la constituyente. Después vendrán los alcaldes y pudiera venir hasta presidente, pero con ese poder que al final va a proteger la dictadura de Maduro. Entonces, claro, el madurismo dictatorial tiene rechazo incluso en los sectores chavistas y eso se valora políticamente, pero en el caso de la fiscal se valora de forma institucional. De hecho, yo participé en una delegación que la semana pasada llegó con la marcha que convocamos, logramos llegar a una delegación de diputados, yo lo acompañé como secretario de la Cámara para entregarle al vicefiscal todos los documentos que se han aprobado en la Asamblea Nacional que comprometen a los poderes como el Ejecutivo Nacional, como justamente el CNE y los magistrados, para actuar de forma mancomunada entre esas dos instituciones, Ministerio Público y Asamblea Nacional, con un mismo fin, pero el fin es el resguardo de la democracia, el rescate de la democracia ya en este caso y por supuesto el restablecimiento del orden constitucional. En este momento país y en este momento pues político de Venezuela, ¿hay cabida para sentarse a dialogar? Claro, nuevamente. Claro, el voto es el diálogo en democracia. Es la única exigencia. El voto que, o sea, aquí un sector de la población tenía derecho a intentar la revocatoria del mandato del presidente Maduro. Bueno, ¿por qué no se hizo? Aquí todo el pueblo tenía derecho a escoger a sus gobernadores el año pasado. ¿Por qué no se hizo? Entonces, eso es como que yo te quito el voto y te chantajeo con el diálogo. ¿Cómo que no? O sea, podemos dialogar lo que tú quieras, pero el soberano, o sea, la regla de oro de que la mayoría elige, decide y que la Constitución se respeta en los plazos constitucionales para las elecciones, no podía ser objeto de diálogo. O sea, esa es la regla de oro. Entonces, al final el diálogo lo que ha sido es una estafa de Maduro
y que luego de 80 fallecidos en las protestas, luego ya de haber visto el rostro asesino de esta dictadura, por supuesto se hace muchísimo más difícil dialogar. Aquí lo que toca es seguir la lucha en la calle con muchísima determinación, de forma pacífica, pero con muchísima determinación para restituir la democracia, para restituir el derecho al voto, bueno, y para que se respete la Constitución. No queda otra. Ya la naturaleza dictatorial del gobierno ya no le cabe duda absolutamente a nadie, ni siquiera al chavismo, que de buena fe todavía recuerda el legado de Chávez. Y lo que toca ahora es que haya un diálogo en base a un cronograma electoral, o sea, que es el único diálogo posible que puede haber. Claro que entre los poderes puede también haber un diálogo político. La Asamblea Nacional aprobó ya, o está aprobando una ley de transición, donde hay cabida para el diálogo, pero el diálogo en torno a qué? A un objetivo muy concreto, que es el cambio de gobierno, que se exprese la mayoría y que aquí haya una salida institucional a esta crisis. ¿Ha habido reuniones en la medida que eso se dé, ha habido reuniones, ha habido encuentros con algunos diputados del sector oficialista de forma informal, pero muy institucional. O sea, vamos a decir, no hay encuentros MUD o partidos políticos con ellos todavía, pero por supuesto estamos abiertos a eso. Mira, nosotros somos políticos y que la gente entienda que nosotros creemos en el diálogo. Nosotros entendemos lo que son negociaciones de altura ante circunstancias como esta, y no será por nosotros que no se le dé a este país una salida pacífica e institucional. No será por nosotros. Pero ¿quién puede durar ahora que es este gobierno tiránico el que no quiere dialogar? El que es capaz de vacilar hasta el Papa con el cuentico del diálogo, pero que al final es incapaz de soltar, por ejemplo, imagínate tú, de soltar, por ejemplo, a los presos políticos que tienen boletas de escarcelamiento hoy, como por ejemplo John Goycochea, simplemente para... Hay unos que cumplen un año según denuncian los familiares. Claro, entonces imagínate tú, si tú no puedes ni siquiera eso, que es cumplir simplemente la ley, que es cumplir con la ley, y los prefieres mantener secuestrados como rehenes de guerra, como presos de guerra, bueno, entonces, ¿cuál es el diálogo que quieres hablar? Si tú no eres capaz ni siquiera de hacer unas regionales como tocaba constitucionalmente. Entonces, yo creo que la gente no se engañe, y la MUD ya dijo que el camino era el 350, que es la desobediencia ante esta dictadura criminal, y lo que aplica es seguir con una agenda de protesta, con una agenda de calle, desconociendo la convocatoria a la constituyente y lo que resulte de ella, y entendiendo que sí se puede lograr por la vía de la lucha ciudadana, que aquí se quiebre la dictadura y que logremos una salida institucional que no son otra cosa que elecciones generales. Tengo que despedir, pero rápidamente, ¿cómo va el tema de las postulaciones para la escogencia de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que ha sido una de las propuestas de la Asamblea? Esa comisión que la preside el diputado Berribetia está haciendo su trabajo. Hay una amenaza directamente de Maduro que ya amenazó con meter preso, imagínate tú, a los que se designen por la Asamblea Nacional. O sea, por eso es que yo he dicho mucho, aquí no se requiere una constituyente para que haya una dictadura. Ya Maduro hoy actúa como dictador, o sea, fíjate lo que dijo, pues, o sea, desconoce lo que la Asamblea está haciendo ahí, pero eso va a llegar a buen puerto. O sea, la Asamblea Nacional va a escoger a nuevos magistrados, no tengan duda de eso, y eso es algo que en las próximas semanas ya se va a materializar, siguiendo los plazos que establece el reglamento. Muchísimas gracias. A ti. Estábamos conversando con José Ignacio Guedes, secretario general del partido Causa R, además secretario del Parlamento de nuestro país. 8:12 minutos, nos conectamos con nuestro compañero Nova Luis Carlos, lo vamos a tener más adelante acá en Primera Página. Nos vamos a la pausa, ya venimos.